Nuevamente Adolfo Brado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, continuando con nuestro invitado de lujo, el profesor Juan Antonio García Amado, que en el turno pasado nos deleitó explicando el origen de lo que estaba pasando en la justicia americana, a través de cómo se llegó importando ideas europeas relativas a la argumentación. Y me quedó en el tintero en nuestro último encuentro. ¿Qué es eso de la ponderación? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y por qué es tan importante esto para el desacierto generalizado, para la desaparición de la tranquilidad, de la previsibilidad de la justicia en América Latina? Sobre todo a partir de lo que voy viendo en algunos países, cual Colombia y cual Perú, con el resultado de los fallos de los tribunales constitucionales. Juan Antonio, bienvenido nuevamente y seguimos charlando del tema. Gracias, Adolfo, pues encantado de nuevo y sí, seguimos. Bueno, me planteas lo de la ponderación. Vamos a ver si soy capaz de en muy poquitos minutos de dar, así de un modo elemental, mi visión del asunto. Como ya anticipaba en nuestra reunión previa, yo considero que la ponderación describe muy bien cómo razonamos cuando resolvemos dilemas morales o dilemas de nuestra vida ordinaria. ¿Cómo solemos hacer? Bueno, pues cuando tenemos muy buenas razones para hacer esto y muy buenas razones para no hacerlo, empezamos a ver pros y contras y a analizar las circunstancias del caso. Pongo un ejemplo, me demoro un minuto más porque con un ejemplo se ve mejor. Ya, supongamos que mi mujer y yo nos estamos planteando si enviamos a nuestra hija a estudiar a un colegio privado o un colegio público. Bueno, entonces empezamos cada uno o juntos, empezamos a ver razones a favor y razones en contra. ¿De qué tipo? En abstracto, por ejemplo, a ver, ¿a ti qué te parece mejor en general? ¿Tú qué estás más a favor, de los colegios públicos o de los colegios privados? ¿Dónde crees tú de promedio que es mejor la enseñanza, etcétera? Cuestiones en abstracto y cuestiones concretas, ya, para nuestro caso preciso. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el público y el privado que yo tengo a mano? ¿Cuánto de próximo, de cercano a mi casa, queda uno o queda el otro? ¿Qué noticias tengo de los amigos que me han dado a sus hijos estudiar esto o al otro? Y con todos esos datos abstractos y del caso concreto, sopesando, valorando pros y contras, tomamos una decisión. Bueno, otro ejemplo que me gusta poner, muy rápido. Supongamos que mi hija, yo tengo una hija de 13 años, mi hija quiere, imaginemos que yo soy bastante pobre, que mi familia fuera bastante pobre, y mi hija quiere un teléfono móvil, un teléfono celular, y no se lo puedo comprar. Y ella está triste y acomplejada por eso, porque es la única de su escuela que no lo tiene. Y yo tengo un vecino que es súper millonario y que cada 6 meses cambia su teléfono y bota a la basura el antiguo. Yo alguna vez le he dicho, oye, alguno de esos viejos tú no me lo podrías regalar para mi hija. Y dice, ¿quieres un teléfono? Te lo compras. Yo no le regalo nada a nadie, prefiero romperlo. Bueno, y entonces yo empiezo a pensar, ¿y qué tal si le robo uno? Y me lo planteo como un dilema moral. Y empiezo a pensar razones para no robárselo y razones para sí robárselo. Y al final llego a la conclusión de que listo, me siento moralmente justificado para robárselo. O sea, ponderé y pesaron más las razones a favor de quitárselo que las razones a favor de que no. Bueno, de acuerdo. Yo me considero moralmente justificado. Y he hecho ese razonamiento de un modo muy honesto, pensando en el derecho a la propiedad de mi vecino como derecho moral y en mi pobre hija y sus complejos y qué le convendrá y qué pensará mi hija si hago esto y hago otro. Vale, bien, pero ahora pon que me descubrieron, hombre, y resulta que acabo sentado en un tribunal penal como acusado y ese juez tiene que juzgarme. Dos Vaya, modelos. pero esa es la historia de Jean Valjean en Los Miserables. El hambre de Cosette, su hija, y el pan rompe la vidriera.
Claro, pero yo lo hago para llegar a criticar a Robert Alexia ahora. Pero fíjate, ahora el juez. ¿Qué tiene que hacer el juez? Hay dos modelos, hay dos modelos, hay dos propuestas sobre cómo tiene que razonar el juez. Uno, bueno, pues el juez lo que tiene que hacer es mirar qué dice la norma penal al efecto. Y tiene que mirar el código en toda su extensión. Tendrá que ver si cae bajo algún tipo penal de delito contra la propiedad mi conducta y si concurre alguna causa de justificación atenuante o eximente que se me puede aplicar. Pongamos que claramente no concurre ninguno para que el caso quede más claro. Pregunta o cuestión, ¿cómo tiene que razonar el juez? Tradicionalmente habríamos dicho, y cualquier positivista seguirá diciendo, bueno, pues por mucho que a lo mejor él comprenda a ese padre, tendrá que aplicar esa ley a ese padre como se lo aplica a cualquier otro. Pero con el modelo de la ponderación, lo que estamos diciendo es que ese juez tiene que razonar de este modo que acabo de contar, solo en principio, prima facie, en un primer paso. Tiene que ver bajo qué norma encaja y con qué consecuencia mi conducta. Mi conducta de haber robado ese teléfono a mi vecino. Pero después, ese dato de que mi conducta está tipificada como delito, tiene que ponerlo en la balanza para compararlo con lo que pesan otras razones morales que puedan haber justificado mi acción. Y la idea es, si ese juez llega a la conclusión de que moralmente mi acción estaba muy justificada, moralmente, si ese juez llega a la conclusión de que desde el punto de vista moral, pues, yo no hice nada injusto o que me haga merecedor de un reproche moral, ese juez tiene que absolverme penalmente. Y entonces, ¿por qué? Porque ha pesado la ley como una razón moral más. La ley, la razón legal es en últimas una razón moral de peso preferente. Pero por eso, porque ese peso preferente, decimos aquello de que tienen que ser muy fuertes las razones morales que contrapesen el imperio de la ley. Pero cuando son lo suficientemente pesadas esas razones morales, derrotan a las razones jurídicas. Y por eso insisten tanto todos los alexianos en que la ley, es decir, la norma jurídico-positiva, incluida la norma constitucional, es derrotable. Todas las normas jurídico-positivas son derrotables. ¿Y quién las derrota? La moral. ¿Y cómo llego yo, juez, a saber quién ganó la batalla en este caso? Ponderando. ¿Y cómo pondero con la balanza? ¿Y la balanza dónde está? En mi cabeza. ¿Y yo cómo la manejo? La manejo resolviendo un dilema moral, que es el dilema que se me plantea cuando yo veo que como juez tengo que aplicar lo que manda la ley, pero como persona descubro que lo que manda la ley moralmente me repugna. Entonces lo que dicen estos autores es, no, tranquilo, porque cuando lo que manda la ley para un caso es fuertemente contrario a lo que impone la moral, al decidir conforme a la moral, tú no decides contra el derecho, tú decides contra el egen, pero decides, fallas, conforme al ius, porque el ius nunca puede ir en contra de la moral. Bueno, la ponderación sirve para darle al juez la herramienta con la que llevar a cabo en la práctica jurídica razonamientos morales que se pretende que son los razonamientos más profundamente jurídicos. Lo que quieren hacer es de cada juez un ius moralista. Lo lógico sería, si llevamos esta idea a su extremo, lo lógico sería que entonces en las facultades de derecho ya no enseñáramos derecho penal o derecho procesal o derecho civil o derecho mercantil, sino que enseñáramos metaética, historia de la ética, filosofía moral, quién sabe si un poco de teología, etc. Eso sería lo lógico. Si al fin y al cabo lo que cualifica por encima de todo el juez es ponderar, o sea, hacer razonamientos morales, caramba, pues que en las facultades de derecho, repito, nos enseñen ética, que se conviertan en facultades de filosofía moral y que deje de explicarse la idea de proceso, el concepto de antijuridicidad o la historia del negocio jurídico. Oye, con todo eso y con la jurisprudencia de los tribunales constitucionales particularmente, parece claro que el positivismo está en retirada, ¿no? Bueno, eso
Pues podría yo decir varias cosas medio en broma eso. Uno, si positivismo está en retirada, pues que lo esté. Peor para la gente, ¿no? Mejor nos iba a ir, o les iba a ir a muchos, con un positivismo kelseniano, donde los derechos de las personas, de los ciudadanos, se pusieran en la legislación y los tribunales los respetaran. Dos, yo tengo una apuesta, que es que yo creo que el positivismo va a volver y ya está a punto, ya está regresando. ¿De qué manera? Hombre, porque este iusmoralismo va en una aceleración creciente hacia un agujero negro. Es decir, ya no sé, es como el borracho, ¿no? Si se me permite, si no me ofender a nadie. Es como el que empieza bebiéndose sus 3 whiskies, luego pasa a la media botella y llega un momento que con la botella diaria ya no le alcanza. Bueno, ya no les alcanza, no a los profesores, ya no les alcanza a esos tribunales que, borrachos de poder, quieren que ya ni siquiera la Constitución sea de ninguna manera un límite. Mira lo que acaba de pasar en Ecuador, lo que pasó hace 2 años en Ecuador. Es un caso límite. La Constitución ecuatoriana dice que el matrimonio solo puede hacerse entre hombre y mujer. Ideológicamente a mí es lo que me parece mal. A mí, yo estoy políticamente, en mi ideología, yo estoy muy de acuerdo en que la ley permita casarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Pero mi ideología no es Constitución, es mi ideología. Y tan válida como otra. Y tan legítima constitucionalmente como la contraria. Bueno, pero la Constitución ecuatoriana, me gusta que no me guste, dice que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. Bueno, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional ecuatoriano hace un par de años? Decir que es inconstitucional la ley que no permite casarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Y entonces, ¿y esto cómo lo justifican? En una opinión consultiva de la Corte Interamericana. En una opinión consultiva. ¿Pudieron decir eso o que se le había ocurrido a mi gato? Porque digamos, o no saben de derecho internacional o se hacen los tontos, con perdón. Pero lo que está claro es que en el fondo latía la idea de que cómo no va a decir la Constitución lo que a nosotros, maldita sea, nos dé la gana que diga. Entonces, si queremos que la Constitución baile el can-can, decimos que lo baila y ya está, porque para eso somos los magistrados. Entonces, esos concretos magistrados ecuatorianos, algunos de los cuales son amigos míos. Pero esa es la magistratura borracha, ahíta de poder, y que ya no quiere ningún límite, aunque sea pequeñito, y que ha decidido hacer del texto constitucional borrón y cuenta nueva, porque yo, el Supremo, parafraseando la famosa novela que tú bien conoces. Yo, el Tribunal Constitucional. Constitución es lo que yo diga que es, y punto, y se acabó. Bueno, y entonces así se llega a esa concepción sacerdotal o oracular de lo jurídico. Esto explica aquella broma que yo gasté en aquella conferencia en Villarrica cuando dije que yo prefiero que en un caso que me importe mucho se lance una moneda y no que quede al albur del capricho de ese juez. De ese juez que normalmente va a estar demasiado lejos de mis intereses vitales porque va a vivir en barrios en los que yo no vivo, se va a codear con gerifaltes con los que yo no me codeo y va a tener ambiciones personales que yo no poseo. Me cae demasiado lejos ese juez engreído y ensoberbecido. Muchas altas cortes latinoamericanas y por eso a mí no me gustaría depender, que mi vida dependiera de él, porque yo sueño con un Estado de Derecho que sea de derecho, es decir, donde lo más básico de los derechos y de las garantías que afectan a mi vida estén escritos en normas tangibles que todos podamos ver, en la Constitución, en la ley penal, en la ley civil y en la ley procesal, y donde los jueces de ese Estado, por ser Estado de Derecho, se plieguen ante lo que dice la Constitución en lugar de cambiarla para imponer como constitucional el modelo de matrimonio, por ejemplo, que a ellos les antoja. Oye, este es un magnífico final a nuestra charla, ¿eh? Es una expresión de deseos,
una expresión de anhelo fácilmente compartible y sobre todo que está augurando un venturoso porvenir, que será por fin el regreso del positivismo que nunca tuvo que haberse ido, ¿no? Porque hace años que hemos abandonado el dura lex, sed lex. Ya nadie se acuerda, nadie sabe qué es eso, ya no he visto ninguna cátedra que lo nombre nunca, ya no se menta más ese brocardo latino. Juan, te dejo un instante para un último pensamiento y cortamos esta noche nuestra conversación. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Rodolfo. Diga algo, alguna cosa para final, para la juventud. ¿Que la diga ahora? Sí, claro, un minuto. Un mensaje, si me pides un mensaje positivo y optimista y enlazando con lo que acabo de expresar, yo diría que ya no quedan alternativas sencillas. Vamos o hacia la hecatombe o hacia la recuperación de modelos de Estado democráticos y sociales de derecho. Ya todas las bromas están gastadas y todas las cartas ya están sobre la mesa. O derrotamos a los populismos de izquierdas y derechas y restablecemos el viejo sueño ilustrado y el viejo sueño también de la ilustración jurídica, el sueño del derecho y el sueño de los derechos y el sueño de la profesión judicial digna y el sueño de la academia respetuosa con los ciudadanos, o restauramos ese sueño o vamos a un autoritarismo que yo no querría como escenario en el que tuvieran que vivir mis hijos y los nietos. Pero confío en que va a haber una reacción positiva porque lo veo cada vez más. Veo cada vez más estudiantes de derecho que buscan amparo frente al oscurantismo y consuelo frente al autoritarismo, y que a uno le preguntan, que a ti te preguntan, como sé que te preguntan tantas veces, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener jueces que de verdad lo sean y hagan de tales? ¿Cómo podemos conseguir una legislación procesal o de otro tipo que en verdad nos dé confianza y nos dé seguridad? Bueno, están la pelota está en el tejado o está en el campo de esa juventud, y a nosotros ya solo nos toca una responsabilidad que no es pequeña, cumplir hasta el final con una responsabilidad muy grande, que es la de enseñar decentemente a esos jóvenes y decirles que el derecho es el derecho y no zarandajas de curas con o sin alzacuellos. Juan, un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento por esta hermosa charla en nuestro conversatorio. Un Te dejo abrazo. mi mejor saludo, mi mejor afecto, hasta pronto y hasta siempre. Hasta siempre, querido Adolfo, ya sabes dónde tienes un amigo que te quiere mucho y seguiremos hablando, siempre, claro que sí.